Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Quiero dar la bienvenida a los que se han ido añadiendo, tanto en las transmisiones como acá. Y esta jornada que vamos a tener, más que, me decía Mauricio, más que una jornada de lanzamiento de un libro, es un momento de reflexión en esto que estamos hablando aquí, en la elección divina. Y para iniciar esta reflexión, tenemos aquí a nuestro hermano Gonzalo Ramírez, quien es parte del equipo pastoral de la Iglesia Villadulce, de la Asamblea de Dios Autónoma, que nos va a acompañar con una reflexión en torno a esto. Así que le doy el cordial paso a nuestro gran hermano. Ahí sí. Dios les bendiga a cada uno. Para mí siempre es un placer estar aquí. Tengo hermanos y amigos en la fe, ver a hermanos también que conozco y sé que hay gente en la transmisión que también está muy atenta a este evento. Y es extraordinario el reloj que está en cuenta regresiva. Eso es muy bueno eso. Creo que lo vamos a poner nosotros también allá. Conozco a Mauricio hace como 7, 8 años ya, más o menos, y hemos desarrollado una buena amistad. Yo lo considero un gran amigo y sé que es mutua la cosa. Y la verdad que el libro anterior que pude leer de Mauricio es un libro que tuve que leerlo 2 veces, porque su vocabulario era tremendamente intenso y me acuerdo que estuvo en Villadulce, Mauri, exponiendo acerca de la justicia de Dios en una jornada de verano y dije, Mauricio está en un nivel, para mí, superlativo. Entonces su libro me pareció extraordinario y me ha ayudado mucho en mi caminar como cristiano, sobre todo para enseñar el libro de Romanos, que lo enseñamos a nivel pastoral, digámoslo así, los días viernes en la iglesia. Lo transmitimos el estudio. Después de la pandemia no hemos vuelto a hacer estudio presencial, digámoslo así. Y ha sido de tremenda ayuda porque el tema de la justicia de Dios es un tema que atraviesa toda la carta a los romanos. Y ahora enfrentarme al tema de la predestinación, que para uno como pentecostal, que tiene una cultura distinta, es ¿cómo decirlo? Es una piedra de tope. Es una piedra que chocas con ella y cambia tu percepción, o lisa y llanamente la ves en el camino y te giras y tomas una tangente, tomas un camino distinto. Para mí, conocer esta doctrina ha sido algo extraordinario, ha sido algo que me ha traído consolación, que me ha traído alegría y ha sido, quiero que se me entienda, mi sostén en tiempos de tormenta. Saber que estoy aquí de pie, no por mí, no por mis capacidades, no por mi ministerio, sino a pesar de mí, a pesar de todos mis fracasos, solo por el puro afecto de su voluntad. Y yo quedé pegado, Mauri, con el capítulo 4. Tengo que decírtelo, quedé muy pegado con el capítulo y quiero reflexionar. Creo que no estoy aquí para exponer nada, creo que el mejor expositor es el libro mismo, es lo que Mauricio ha logrado exponer, muy fiel a su estilo, no confrontacional. Me da risa porque a Mauri en las redes sociales alguna vez le dijeron que era orgulloso y yo siempre lo molesto con eso, porque si algo no tiene Mauricio es ser así. Siempre creo que las cosas se pueden conversar con él. Y acá en el libro tiene que responder. En este capítulo tiene que responder. Y le responde muy bien a un par de teólogos. A uno lo conozco más que a otro, conozco a Roger Olson, un tipo que lo admiro, a pesar que
podríamos decir que está en la vereda contraria, en un sentido, ¿cierto? Ustedes me entenderán. Aunque no pierda oportunidad Olson de disparar para este lado, creo que disparan más de allá para acá que de aquí para allá. Creo que es una muy buena respuesta. Y tomando el asunto de la arbitrariedad. Quiero ser tremendamente responsable con lo que voy a decir acá. Hace años atrás estuve en una iglesia hablando de mi experiencia con las doctrinas de la gracia y fue algo polémico y me trajo para mucha bendición y también algunos mensajillos por interno que ahora no tengo la intención de responder. ¿Ya? Pero mi experiencia con esta doctrina y como la expone aquí Mauricio ha sido de gran ayuda. Dios es arbitrario al escoger a algunos y no escoger a otros, porque de eso se nos acusa. De eso se nos acusa. Y no a nosotros, sino que a esta doctrina. Y claramente Mauricio lo expone en el capítulo 4 de manera magistral. Dice que Dios nos escogió y predestinó en Cristo. Me gusta este texto que leyó mi amigo JP, de Efesios capítulo 1, versículo 5, ¿cierto? Según el puro afecto de su voluntad. Y no habiendo nada en nosotros bueno, nada, ninguna acción prevista, ninguna acción justa nuestra, Dios lo hace solo por el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y no podemos entrar a discutir si eso fue un acto de amor o no, porque lo es absolutamente. Es un acto de amor la elección, no es un acto arbitrario y nos cuesta despojarnos a nosotros de nuestros términos humanos. Incluso cuando se habla de arbitrariedad, de injusticia a niveles humanos, es súper complicado esto. Es súper complicado porque el que está haciendo este juicio de valor es un ser humano absolutamente imperfecto, pecador, lleno de injusticia y él se está parando delante de Dios a decirle, a ver, para un poco, esto no es justo. ¿Justo según quién? El manuscrito que tengo aquí, porque aún no tengo el libro en persona, me lo hizo llegar Mauricio muy amablemente hace unos meses atrás para poder leerlo y espero tener mi libro hoy día. En el computador tengo un programita para poder subrayar algunas partes y no es lo mismo que traje para acá. Cometí un error ahí. Pero marqué en varias partes que son las mismas objeciones que me han hecho a mí también dentro de la vida ministerial por abrazar con todo el corazón las doctrinas que llamamos nosotros las doctrinas de la gracia. ¿Ya? A algunos les parece contradictorio este amor. De hecho, me salgo un poco del tema, pero es inevitable. David Hunt, uno de los grandes teólogos arminianos, dispensacionalista como él solo, muy buen hermano, tiene un libro que a mí me llama mucho la atención que se llama Un llamado urgente, una fe seria, de una antigua editorial, Carlos quizás se debe acordar, que se llamaba Llamada de Medianoche. Ya no existe ya, pero tenían sus libros así a fines de la década de los 90, pero le daban duro. ¿Ah? Y tenían un par de libros, y este era un libro extraordinario. Y tiene un capítulo maravilloso sobre la seguridad de la salvación, David Hunt. Que yo tomé varias cosas de ahí para hacer un pequeño estudio sobre el tema, que era para mí el tema bisagra, la predestinación y por otro lado la seguridad de la salvación, dentro de mi contexto, digámoslo así. Y David Hunt tiene un libro que sigue una palabra, una frase de Roger Olson acá, que la pone Mauri en el capítulo 4, que es ¿qué clase de amor es este? Y el libro se llama, el de David Hunt, ¿qué clase de amor es este? Y es una crítica directa a lo que es la doctrina de la gracia que nosotros llamamos calvinismo, digámoslo así. ¿Ya? El Dios que elige, me llama la atención este párrafo donde citas a Daniel B. Pecota, es el Dios que ama y Él ama al mundo. ¿Puede mantenerse en pie la noción de un Dios que escoge arbitrariamente a algunos e ignora al resto, causando su condenación bajo escrutinio alguno a la luz de un Dios que ama al mundo?
Y es la típica objeción, y Mauri acierta muy bien cuando dice que esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. De vez en cuando en redes sociales y arden, yo recuerdo que hace como 10 años atrás, en el boom del Facebook, me acuerdo atrás, el auge en redes sociales de los grupos de venga aquí a estudiar la Biblia con nosotros, y los grupos de estudio, y era pero una batalla campal, y nos podíamos destrozar por redes sociales. Creo que eso ha ido menguando un poco, también estamos un poco más viejos, ya no tenemos 25 años, yo tengo 26 ya, entonces uno cambia con los años. Y hacía falta un tipo de material así, por lo menos para mí, en español, que pudiera, y lo voy a decir con harta confianza, Mauri, bajar del Olimpo de repente de las publicaciones académicas que de repente están en un nivel de lenguaje que el pueblo no puede entender. Con esto no pretendo justificar al pueblo que no deba estudiar, pero sí se agradece que pongas en el lenguaje del pueblo, como decía Samuelito Vila, que en paz descanse, la religión al alcance del pueblo, de estas verdades preciosas del Evangelio y la respuesta a objeciones que parecieran ser de sentido común, pero que no van en consonancia con el texto bíblico. Y Daniel Pecota pone esto, y lo cita Mauri, dice que Dios escoge, en este caso escogería arbitrariamente. Y esa es una palabra que a nosotros nos choca. Nos choca porque si hay algo que nos moleste, que le molesta al ser humano, es cuando hablamos del abuso de la autoridad, a todo nivel. Se habla que estamos en una crisis de autoridad, se ha ido perdiendo la autoridad tanto de los padres, de los profesores, los pastores, los políticos, la policía, porque no nos gusta que la autoridad, ante tantos malos ejemplos que han habido de abusos de autoridad, reaccionamos frente a eso y metemos a Dios en esto y decimos, sí, Dios no puede ser así, Dios no puede escoger a algunos por sobre otros porque eso sería arbitrario. Y Mauri, muy fiel a su estilo, los que lo conocemos, es como que se sentara con uno a tomar un café. Creo que nos hemos tomado un puro café en la vida nomás, Mauri. Pero eres capaz de sentarte frente a una persona y decir, a ver, paremos, analicemos esto. En un estilo tremendamente lógico, pone el argumento ya. Vamos a ver qué es arbitrariedad. Vamos a ver la acción de Dios en Cristo. ¿Ya? De hecho, y lo dice, porque el término arbitrariedad implica una acción en sí misma que es caprichosa. Es como un Dios absolutamente lleno de atributos humanos, digámoslo así, como los diosesillos del panteón greco-romano, ¿cierto? Con todos sus defectos, como que le tincó un día. Y a ver, ¿cómo lo hago? No, ese no, muy feo, no sé, ese no, es muy chico, no, ese es muy grande, ya tú. Eso es arbitrariedad. Y hablar de la doctrina de la predestinación y decir que Dios arbitrariamente escoge es bajarlo a un nivel que no corresponde, porque sería una acción injusta y caprichosa, y la Biblia nos da a entender, el peso de la Escritura nos da a entender que Dios es tremendamente justo en todo lo que hace. No hay injusticia en Él. No hay mentira en Él. Antes bien, como decía un querido profe, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Era uno de sus textos favoritos en el seminario. Entonces, Mauri, magistralmente, digámoslo así, es capaz de sentarse frente a uno, porque para mí la mejor idea es como tener al Mauri al frente, es tomar un libro físico, con una buena taza de café o un mate, y empezar a imaginarse al autor conversando contigo y ayudándote a responder. ¿Y cómo responde? Voy a tratar de resumir el pensamiento de Mauri, me cuesta, no soy Mauricio, pero lo que he recibido del libro es que es la respuesta donde se les dice a ellos que no pueden entender que Dios escoja a unos para salvación y prácticamente manda a los otros al infierno. Y ese es como la acusación típica que se nos hace a los que creemos en las doctrinas de la gracia. Y que tampoco sería aceptable que Dios decidiera elegir a uno y no a otros sin tomar en cuenta, ¿cierto?, la respuesta de cada uno de
ellos. Eso sería injusto. Ahora, hay otro teólogo que no lo conocía, Mauri, lo reconozco que tú lo citas en este capítulo, que es Henry C. Thyssen. ¿Ya? Me imagino que es arminiano, ¿cierto? Y lo citas bastante bien. Y es muy bueno la respuesta que le hace Mauricio a Olson, por un lado, y a Thyssen. Es realmente injusto que Dios escoja a algunos incondicionalmente, como diría Pablo, según su buena y agradable voluntad, la segunda parte de Efesios 1:5, ¿cierto? Dejando al resto bajo la sentencia de su condenación, y nos mete en el terreno en cuestión, que el hombre, el ser humano, no merece absolutamente más nada que recibir todo el peso de la justicia, el castigo y la ira de Dios. El hombre no está en una condición donde pudiese ser un cliente que va a una empresa, a una tienda a reclamar sus derechos. No está en esa condición. Hay una errada una errada concepción del ser humano, incluso dentro de la iglesia. Y creo humildemente que es por un poco conocimiento de la Escritura. Hay un retorno al humanismo donde el ser humano se levanta, se eleva, y lo tenemos en una condición. Yo entiendo que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, pero no olvidemos que la condición delante de Dios de nosotros es que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos y enemigos por naturaleza de Dios. Enemigos, lejos de los pactos, lejos de las promesas de Dios, absolutamente enemigos de Dios. Entonces no hay diferencia moral entre nosotros. Como diría un antiguo pastor pentecostal, mi hijito me decía, en el mundo hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No, en su teología básica estaba clarito el hombre, absolutamente. Entonces no es que algunos sean mejores, o como dice Max Lucado en algún libro, ¿cierto? Quizá alguno puede saltar 1 metro de alto y otro salta 1,5 metros, pero la meta es la luna, entonces no hay mayor diferencia si alguno puede hacer algo más que otro. ¿Ya? Entonces, Dios no basa su elección en cuanto a la respuesta que pueda dar cada uno de ellos, como mucho se dice en otros lugares, o como resultado de la habilidad espontánea o natural de cada uno de ellos. Entonces quizá uno tenía más posibilidad de ser escogido que otro. Delante de Dios todos somos pecadores, y Mauri pone ahí, pecadores recalcitrantes. Qué buena manera de dejarlo por si quedaba alguna duda. Entonces, acusar a Dios de que este acto de elección es un acto arbitrario o injusto. No es que Mauricio esté inventando aquí, ya hemos esperado 2022 años para la respuesta. Mauricio recoge magistralmente lo que el apóstol Pablo ya estaba respondiendo en el maravilloso capítulo 9 de Romanos. No hay injusticia. Como estoy metido en el tema de Romanos, no solamente en el 9, sino que Pablo presenta esta especie de diatriba, ¿cierto? Con un lector supuesto que lo tiene al frente. Algunos dicen que puede ser un lector judío convertido al cristianismo, otro lector romano, gentil, convencido, digamos, conocedor de las prácticas judías. En esa diatriba, en ese supuesto diálogo, Pablo se va anticipando a las objeciones. Tú dirás que, y Pablo ya tiene la respuesta debajo, saca, como decía mi hija, que está metiéndose en las doctrinas de la gracia, bendito sea el Señor, entendiendo que Dios es el que escoge. Es como que Pablo tiene como una Magnum 45 aquí debajo, así pone, ante la respuesta tiene un aluvión de argumentos. Es un error decir que Dios es injusto. Es un horror, querido hermano. No tiene sentido, dice Mauricio. Mauricio es una persona, y acá está su esposa, así que no tengo problema en poder decirlo, pero siempre lo he dicho con la gente que converso, Mauricio es una persona tremendamente lógica, tremendamente argumentativa. Por eso que digo que leer sus libros es como sentarse a hablar con él. Porque, y las pocas veces ya que Mauricio debate por redes sociales, porque ya hace como 2 años que no lo veo debatiendo en ninguna red social,
creo que se lo prohibieron, no sé, ¿ah? Siempre era tomado, a ver, veamos lo que estás diciendo. A ver, analicemos el argumento. Y empezaba a desgranar, como decimos en el sur, a desgranar el choclo, y lo hacía de manera extraordinaria. En la página 142 del libro hay algo que subrayé, y voy a citar textualmente. Dice, y si Dios ha decidido regalar salvación inmerecida a pecadores demostradamente culpables, eso no le obliga a tener que regalar o ofrecer salvación a todos los pecadores por igual, ya que no existe tal cosa como un principio de equidad que ate a Dios a proveer igual gracia para salvación a todos los hombres sin excepción, tal derecho de parte de los hombres sencillamente no existe. No están en condición de pedir nada, la única condición es la condenación. Yo creo que hay un problema ahí de base de una antropología mal entendida. No, somos el pináculo de la creación, claramente que lo somos. Pero el ser humano le dio vuelta a la espalda a Dios y de ahí para adelante todos nacemos en pecado por transferencia, decía mi hija, me decía, por culpa de Adán, me decía, se enojaba. ¿Ah? Pero yo le dije también, sí, por transferencia, pero también por elección. John Piper tiene un video donde dice, años atrás, dice, mi mamá me tuvo que disciplinar a los 3 días de nacido, ya mostrando esas raíces de rebelión. Citando muy bien a Lorraine Boettner, tremendo autor, un hombre puede dar limosna a unos y a otros no, y no por eso es injusto. ¿Y sabes qué? Lo tomaba también, el otro día que lo estaba leyendo, de la manera en que Dios también reparte sus dones, como Él quiere. Y ahí nadie acusa que Dios es injusto. Incluso en el mundo más pentecostal donde yo me muevo, no, pues Dios tiene que darnos a todos sanidad. No, no es así, en absoluto. No son todos maestros, no son todos manos, no son todos pies, no son todos piernas, sino... Pablo decía que eso no sería cualquier cosa menos un cuerpo. El pastor decía, eso sería una morgue, perdonando la expresión. Bueno, miembros sueltos así, eso es cualquier cosa, no un cuerpo. Entonces, Dios no es injusto. Y Dios reparte sus dones como Él quiere, diciendo que la salvación quizás es el don más grande de Dios. Bien, Sproul, la página 142 es extraordinaria porque citas mucho, y la tengo toda marcada allá. Y también cita a Sproul, ¿cierto?, diciendo que esta prerrogativa divina de conceder misericordia voluntariamente no puede ser criticada. Según si alguna ley cósmica, aparte de Él, requiere que Dios sea misericordioso con todos los hombres, entonces tendríamos que concluir que la justicia exige misericordia. Si es así, la misericordia ya no es voluntaria, sino necesaria. Eso lo dice Sproul. Y dice que esta es la objeción de los que rechazan este punto de vista, y ha tomado varias formas y dicen, sigue escribiendo al respecto, preguntándose cómo Dios puede escoger a unos sí y a otros no, y lo acusan a Dios de tener un amor parcial, o a los que creemos esto, tenemos un Dios que tiene un amor parcializado, ¿ya? Y Mauricio dice que ese es un error de pensamiento lógico. Y ahí yo tuve que detenerme y lo tuve que leer 2 veces, debo reconocerlo, porque está acusando a Thyssen de que tiene un error lógico de pensamiento, un error básico del debate. Cometes un error lógico. Y es maravilloso. No quiero hacer spoiler para que usted también lea el libro y lo pueda comprar, ¿cierto? Y lo pueda disfrutar también, ¿ya? Y Mauricio después, más adelante, habla de que la misericordia sería una forma como de no justicia, pero hablar de eso sería, bueno, entonces como Dios me dio una forma de no justicia, la misericordia se puede entender que la salvación no sería un acto de justicia, y ahí contradeciría todo lo que es su libro anterior, y no es así. El acto de elección, de predestinación de Dios, es un acto absoluto de la justicia de Dios.
revelada. Y eso es extraordinario. Yo recuerdo una predicación de Mauri en Chillán. Fuimos juntos el año 2017 por ahí a predicar al sur. Y Mauricio no es de los que se emociona mucho cuando predica. Y estoy hablando bien, amigo, te estoy tirando flores, pero esa vez te emocionaste, dijiste, y esto, dijo, da para que digamos, amén, aleluya. Me acuerdo de una iglesia ahí pequeña en la ciudad de Chillán, hablando de este acto salvífico de Dios, o de este acto de la elección soberana de Dios. Ahí hablaste más de la justicia. Entonces, sí, ¿es Dios justo al condenar al pecador? Por supuesto que es justo. ¿Es Dios justo al escoger a un puñado, miles, millones, no sabemos cuántos sean, para salvación? Sí, es un acto completamente justo del Señor. Es maravilloso. Entonces, este libro para mí ha significado un tremendo respaldo, una bocanada de aire fresco, de ánimo incluso, y quería hablar de eso, pero me dijeron que no podía hablar de eso porque ya Mauricio lo había elegido, incluso en lo que es la evangelización. Y voy a detenerme solamente un minuto. Se me han hecho objeciones a esto. Mauricio sabe un poco la interna personal, doctrinal. Y la objeción es que toda esta enseñanza, todo esto que llamamos la doctrina de la gracia, todo esto que llamamos nosotros la enseñanza de la doctrina reformada, es algo que pone freno a las misiones y al evangelismo. Y yo cuando leí eso años atrás, en una carta, de primera me dio mucha rabia, lloré, oré al Señor, pedí que mandara fuego del cielo. No pedí eso. Faltó poco. Pero decía, ¿cómo no se puede entender que esto es quizá la garantía más absoluta que tenemos como cristianos de hacer evangelismo? Porque Dios ha determinado que sus escogidos lleguen al conocimiento de Él a través de la predicación del Evangelio. No hay otra forma. Y esa es la garantía que tenemos. Por eso que un amigo mío, Francisco Borrea, se pone todos los miércoles ahí en la plaza, ahí en el paseo en Villa Alemana, para predicar en la calle. Pancho, ¿cuántos han llegado en 6 años? Como 3. Humanamente hablando, los libros de mercadotecnia, los libros de crecimiento nos muestran otras cosas. Nosotros tenemos que usar otras estrategias. No está mal, hermano. Pero la predicación del Evangelio está garantizada. Está garantizada por la obra de Dios, por el plan eterno de Dios. Y también tenemos muestras en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia ha mostrado, la historia de las misiones ha demostrado, y fueron reformados los que primero movieron todo el tema de las misiones y sacudió los cimientos de la iglesia romana. Pues tenemos que hacer algo. Se nos está yendo la gente, están avanzando con expediciones misioneras donde quiera que estos hombres van. Es una garantía llegar. Es una garantía llegar al evangelismo y conocer y proclamar esta maravillosa doctrina que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Años atrás un hermano de mi iglesia nos comentaba que llegó a la iglesia y él entendió que él un día llegó y él tomó la decisión y llegó en mal estado a la iglesia, desafiando a Dios. Si tú estás aquí, haz que yo cambie de vida. Y cuenta que él entró a la iglesia y el Señor lo agarró en primera. Y después él cuenta que ese día, él dice, no fui yo. Mira cómo se entiende después cuando yo estoy adentro veo que ese día no fui yo. Algo me atrajo. Y después hablando con ese hermano mucho más tarde, dice, no, el Señor me escogió por hermano. Ese día era el día y ese día estaba planificado desde la eternidad. El hombre había leído también ya. Es maravilloso, son 2 caras de una misma moneda. Sí, nunca quizá vamos a hacer, humanamente hablando, entender dónde corre, por el riel que corre
el libre albedrío humano con la elección divina. Yo creo que son ahí dos carriles que corren y en algún punto del horizonte algún día lo voy a entender, quizá cuando ya esté arriba. Y así también lo dice el querido Augusto Nicodemo López en un buen video que anda por ahí en YouTube que habla sobre este tema. Pero el énfasis en uno por encima de otro creo que no ha sido bueno. Creo que estas dos verdades están en la Escritura, la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y este libro que se dedica a estudiar, como bien dice, y bastante acertadamente pone el subtítulo ahí, son los contornos. No son quizás las profundidades. Yo con los contornos ya estoy un poco mareado y asombrado y alegre por esto de la soberanía divina. Hermanos amados, que esta doctrina no nos asuste. Quizás no la podemos entender en su plenitud, aunque, insisto, magníficamente Mauricio la expone aquí de manera bastante sencilla y profunda al mismo tiempo, que la soberanía divina sea, y la elección sea, como decía Spurgeon, lo estoy citando un poco de manera apócrifa, una almohada donde yo me pueda recostar, y no un consuelo de tontos para decir, no hagamos evangelismo, no hagamos misiones. Total, el Señor va a traer a los que tenga que traer. No es magia, no es magia. Dios ha determinado que su iglesia, que sus santos, prediquen el evangelio por toda la tierra. Y ese es el método que Dios ha decretado, que sea así, para que sus escogidos de toda raza, tribu, lengua y pueblo vengan a conocer, pasen de muerte a vida y conozcan a este Dios admirable. Mauricio, te felicito, amigo. Es un tremendo libro, estoy súper contento de estar acá, me siento súper honrado, lo estoy leyendo por segunda vez, ya voy casi terminando y estoy súper contento de que este material llegue a Chile, llegue a los lectores de habla hispana. Felicito a la editorial Monte Alto, a la iglesia local que ha prestado estas instalaciones para poder difundir este excelente material. Me siento muy bendecido por parte del Señor. Quiero finalizar con una pequeña oración. Señor, te doy gracias por ser parte mínimamente, Señor, de este lanzamiento. Honrado por los dones que tú regalas a los hombres. Nos has dado a Cristo el don inefable, salvación. Entender, Señor, con humildad que somos escogidos, Señor, es algo que debería hacernos caer de rodillas en adoración, porque no merecíamos absolutamente nada más que la condena eterna. Pero en tu, Señor, en la eternidad y por el puro afecto de tu voluntad, nos escogiste. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Gracias por salvarnos. Entre otros dones, Señor, también has dado los dones de tu Espíritu a la iglesia y has puesto maestros, Señor, dentro de la iglesia. Y me siento muy bendecido al conocer a Mauricio, porque es un don dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso yo me gozo, Señor, porque tú has dispuesto su vida, todo lo que ha pasado, bueno y malo, Señor, para que él pueda llegar hoy día hasta este momento y ser de bendición a la comunidad latina, a la comunidad hispana, Señor. Gracias por la vida de Mauricio, por su familia, por su trabajo, por su ministerio. Gracias por lo que seguirás haciendo, Señor, a través de él. Gracias por el libro que viene, que espero que sea Juan, y porque lo seguirás bendiciendo donde quiera que vaya. Qué alegría, Señor, es disfrutar de este momento. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Mi Dios y Padre eterno,